Ahora, otra de las películas que regresa este año para hablar de su secuela es otra de las franquicias de terror que pues son de las favoritas de la raza que les encanta este tipo de cine, y estoy hablando de la franquicia de La Profecía. Ustedes recordarán que el año pasado hablamos de la película de La Profecía, la original, o más bien yo hablé del remake del 2006. Les comenté que a mí esa era la versión que me gustaba, que es muy apegada a la versión original de esta película. Y pues ahora vamos a revisar lo que viene siendo la secuela, La Profecía 2, o más bien Damien, La Profecía 2 de 1978, que hasta eso me estoy dando cuenta que llegó rápido para la época, se tardó solamente 2 años en salir. Bueno, también hay que tomar en cuenta que para la época no necesitaban tanta preproducción en el sentido de efectos especiales y todo esto, pues es una franquicia que realmente, les digo, para los años 70 pues solamente era hacer algún que otro efecto, entonces no era algo tan complicado el tema de las maldades que hacía Damien Thorn. Aquí lo que vamos a estar viendo es que ya pasaron 7 años desde el final de la primera película. Damien, de hecho hasta eso nos engañan, porque recuerden que tanto en el final de la película original como en el remake pasaban al final que Damien, según, se iba a quedar con el presidente de los Estados Unidos, que era padrino de su padre, pero pues en realidad no, se pasa la custodia a su tío, el hermano de su padre, de Damien, de su padre adoptivo. Y pues lo que vamos a estar viendo es cómo ahora ya es un Damien adolescente, o que está entrando a la adolescencia, que va a la academia militar con su primo Mark, el hijo de su tío, que es Richard Thorn. Y pues ahí justamente con el inicio de la pubertad, que es algo que también se explica dentro de la película, es una parte importante de esta, pues nos muestran cómo empieza a darse cuenta de su destino, de las características que él tiene, que otras personas no tienen. Y creo que es una parte también muy importante de la trama de esta Profecía 2. Lo que nos presentan, les digo, es la vida de Damien, que ahora vive con sus tíos, es, les digo, el hermano de su padre, que tiene a su esposa, que es su segunda esposa, el hijo de su primer matrimonio. Tienen por ahí también una tía, que es una viejita que no quiere para nada a Damien, de hecho es la primera víctima en esta película. Y pues como tiene que tener esta vida escolar, donde también en la academia tienen bullies, que Damien inconscientemente en un principio se deshace de ellos debido a sus habilidades, pero también aquí empiezan a presentar otro concepto que pues de cierta manera ya lo habíamos visto en la primera película con la niñera que pertenecía a una orden que protegía al anticristo. Aquí nos lo van a presentar como agentes que están infiltrados en todo el mundo, que pertenecen a esta orden, como lo es un sargento o comandante, no recuerdo qué era, que está como maestro en la academia militar. Él se acerca mucho a Damien, le habla de muchas cosas, le habla de, por ejemplo, en el cumpleaños de su primo, le habla sobre que cuando uno ya cumple 13 años, que creo que era la edad que tenía Damien, ya uno empieza a entrar a la adolescencia, que ya tiene que pasar ciertos ritos, que la humanidad está acostumbrada a esto, que lo empiezan a considerar ya un hombre de cierta manera. Empieza a tener cambios, no, tampoco se clavan en eso de los cambios físicos, pero se refiere más al tema de cómo lo perciben, o sea, en un tema de sociedad, y por eso mismo le menciona que como que ya se tiene que empezar a ser consciente de su destino y de quién es. De hecho, este maestro es un personaje muy importante, porque conforme avanza la película, le está dando pistas a Damien de lo que es. De hecho, él es el que le dice, vete a leer la Biblia, pues está el pasaje de Revelaciones y te vas a dar cuenta de quién eres. Damien obviamente se pone a leer lo de el anticristo, y pues ahí vemos la escena donde él se da cuenta que ahí en el cuero cabelludo tiene el famoso 666, pero también del otro lado vamos a tener a las fuerzas que se están oponiendo al anticristo. Al principio nos presentan en un prólogo dentro de la película como supuestamente hay un muro donde están pintadas las caras del anticristo. Por ahí se deshacen de unos pues conspiradores que quieren eliminar a Damien al principio. De hecho, este prólogo pasa inmediatamente del final de la primera película. Luego sigue avanzando la película y vamos viendo más y más agentes. Y pues igual que pasó en la primera película, vamos a estar viendo cómo la familia Thorn va a tener que estar sufriendo a manos de Damien. Luego también se sube a otro nivel la película cuando Damien, les digo, después de hablar con este comandante, ya es consciente de su identidad, ya tiene un poquito más de control de sus habilidades. Luego, igual que en la primera película, ahora es el tío el que poco a poco empieza a creer, le empiezan a pasar ciertas circunstancias que no les voy a revelar, y pues se vuelve también otro de estos agentes que tienen, o más bien que van a tratar de detener a Damien. Es una película que
a mí en lo personal, yo la había visto hace, híjole, como 20 años. Yo creo que la agarré una vez que la pasaron en Galavisión, por ahí de finales de los 90. Yo creo que fue cuando vi esta de La Profecía 2. Y sí recuerdo mucho del tema de este Damian en la academia militar. Sí recuerdo que me llamó también la atención de este actor que es Jonathan Scott Taylor, el que interpreta a Damian. Creo que tiene un aura muy parecida a la que habían mostrado los chavitos que hicieron a Damian, al Damian niño, que obviamente pues ya es un adolescente, no es tan inocente como el que vimos tanto en la primera película como en el remake, pero como quiera sí tiene un aura ahí de ser un chavito niño bueno, pero para nada, es todo lo que conocemos de la profecía aquí en esta película, es la maldad, y tiene un desenlace que en lo personal me gustó mucho. Tiene ahí unos giros también, revelaciones de ciertos personajes, y todo esto nos lleva a seguir avanzando en esta trama que va a concluir en la siguiente película, La Profecía 3, ya con un Damian adulto. Yo creo que el próximo año la vamos a revisar, esta tercera película, y les digo, se me hace una película muy aceptable, obviamente no al nivel de la original. De hecho, aquí ya no la dirige Richard Donner, sino que es Don Taylor, pero sí, Richard Donner es productor ejecutivo. También creo que vale la pena mencionar a Jerry Goldsmith, que regresa también con su soundtrack, que se me hace buenísimo aquí en esta película. Mete muchos coros que vale mucho la pena. De hecho, esta película es de 1978, un año antes de que Jerry Goldsmith compusiera pues el soundtrack de Alien. Entonces aquí está en su prime. Creo que también es un punto a favor de esta secuela. Y también creo que, como dato extra, creo que si ustedes vieron esta serie de Netflix que se llamó El Elegido, creo que sí se llamó El Elegido, le pusieron, y que es el equivalente al cómic de Mark Millar de Chosen o de American Jesus, pues realmente de aquí es de donde más se inspiró para este cómic y esta serie Mark Millar. No de La Profecía 1, sino de la 2, porque aquí es donde vemos al Damian adolescente que está siendo consciente de sus habilidades. Una película que vale muchísimo la pena. Esta la pueden encontrar en Disney Plus, que antes era Star Plus. Ahí está está el remake, la 2, la 3 y la de La Primera Profecía, que esa no se lo recomiendo.